Emanuela está en el cielo. Eso fue precisamente lo que respondió el Papa a un hombre que llevaba 30 años buscando a su hermana desaparecida. Emanuele Orlandi tenía solo 15 años. Era ciudadana del estado más hermético del mundo, el Vaticano. La niña cantaba en el coro de la iglesia y, un día, simplemente no regresó a casa. Durante 42 años, la Santa Sede juró que no sabía nada de ella. Durante 42 años insistieron en que no existían archivos secretos. Pero en el año 2024, el fiscal del Vaticano reconoció oficialmente que el expediente sobre Emanuela existe. Lo han encontrado y está clasificado como estrictamente secreto. ¿Por qué los secuestradores de la niña no llamaron a la policía, sino directamente al secretario de Estado del Vaticano? ¿Y qué secreto lleva ocultando la Santa Sede desde hace casi medio siglo? El Vaticano es un estado con una superficie de menos de medio kilómetro cuadrado, con su propio ejército, sus propias leyes, su propia moneda y sus propios ciudadanos. Estos suman varios cientos de personas, cardenales, clérigos, guardias suizos y un pequeño número de empleados laicos a quienes, por el carácter de su servicio, se les permite vivir en el territorio de la Santa Sede junto con sus familias. Ercole Orlandi era uno de esos empleados. Trabajaba en la prefectura de la Casa Pontificia, se ocupaba de asuntos administrativos, y eso le daba a su familia derecho a un apartamento dentro de los muros del Vaticano. Su hija Emanuela creció en un lugar al que los niños romanos normales solo acuden en excursión. Los jardines del Vaticano, por los que ella paseaba desde pequeña, están cerrados al público. La Plaza de San Pedro no era para ella un lugar turístico, sino un patio al que se llegaba en pocos minutos a pie. Cantaba en el coro de la iglesia de Santa Anna dei Palafrenieri, una pequeña iglesia barroca situada junto a las puertas del Vaticano, a la que acuden principalmente aquellos que viven y trabajan allí. Por las tardes iba a clases de flauta al Instituto de Música Sacra, un centro de enseñanza dependiente de la Santa Sede, que formaba a músicos para los oficios religiosos. Emanuela era la cuarta de 5 hermanos. Llevaba gafas, que no le gustaba nada ponerse, y por eso solía entrecerrar los ojos cuando había mucha luz. Una vez, su madre le cosió un pañuelo para la cabeza con los colores del Club de Fútbol Roma, amarillo y rojo, llamativo, como los que se llevaban entonces en las gradas. En la foto de familia, que se convirtió en la imagen principal de todas las publicaciones sobre el caso, Emanuela sonríe, mirando ligeramente hacia un lado de la cámara. Lleva la cinta en la cabeza, pero no lleva gafas. Una foto normal, de las que hay cientos en cada familia. Vivía dentro de un estado que se rige por sus propias normas, jurisdicción propia, tribunal propio, prisión propia. La policía italiana no tenía derecho a entrar en su territorio sin autorización. Afuera estaba Roma, con su ruido, su calor y sus millones de habitantes. Entre esos dos mundos, Emanuela se desplazaba cada día, en autobús, con la flauta en las manos, con unas gafas que prefería no ponerse. El 22 de junio de 1983, en Roma, hacía unos 35 grados. El calor de junio se percibe de otra manera en la ciudad que fuera de ella. El asfalto abrasador, las fachadas de los edificios calientes, el aire caliente que apenas se mueve entre las calles estrechas. Emanuela se había peleado esa mañana con su hermano Pietro. Ella le había pedido que la llevara al colegio, y él se había negado. Se marchó dando un portazo. Era el recorrido habitual que había hecho muchas veces. Desde la puerta del Vaticano, unas cuantas paradas en autobús, y luego a pie hasta el Instituto de Música Sacra, situado en un antiguo palacio, junto a la plaza de Santa Pollinare. Clase de flauta, y luego de vuelta, hacia las 6 de la tarde, llamó a casa desde una cabina telefónica. La hermana de Federica descolgó el teléfono. Emanuela le contó que un hombre se le había acercado por la calle. Le había ofrecido un trabajo extra en un desfile de moda, repartiendo folletos publicitarios de cosméticos Avon.
La paga por unas pocas horas era de 375,000 liras, lo que al tipo de cambio de entonces equivalía a unos $200, una suma totalmente inverosímil para ese tipo de trabajo. El hombre estaba junto a un BMW, verde oscuro. Federica intentó disuadirla y le pidió que primero hablara con sus padres. No se sabe con certeza qué respondió Emanuela exactamente. La conversación terminó. Colgó el teléfono. Hacia las 7:30 de la tarde, Emanuela salió de clase 10 minutos antes de lo habitual. Dos de sus compañeras, entre ellas Laura Casagrande, subieron a un autobús abarrotado. Emanuela se quedó en la parada esperando el siguiente. Junto a ella había otra chica, cuya identidad nunca llegó a determinarse en la investigación. La parada estaba en el Boulevard Corso Rinascimento, junto al Palazzo Madama, el edificio donde se reúne el Senado italiano. Un lugar muy animado, en pleno centro de Roma. Gente, coches, voces, ruido de la calle. A las 7:30 de la tarde, vieron a Emanuele por última vez en ese lugar. No volvió a casa. La familia esperó hasta que oscureció. Luego empezaron a llamar a conocidos, al director de la escuela de música y a los hospitales. No obtuvieron respuesta. Por la noche, el padre fue a la policía. Allí le escucharon y le sugirieron que esperara hasta la mañana siguiente. Lo más probable era que la niña estuviera con unos amigos. No pasaba nada grave. Durante los 2 días siguientes, la familia actuó por su cuenta. Pegaron carteles con la foto de Emanuela por todo Roma y publicaron anuncios en los periódicos Il Tempo, Paese Sera e Il Messaggero. El 23 de junio, Emanuela fue declarada oficialmente desaparecida. Entre los conocidos de la familia se encontraba Giulio Gangi, agente del SISDE, el servicio de contrainteligencia italiano encargado de la seguridad interior del país. Inmediatamente, inició su propia investigación. Interrogó a los policías que estaban de guardia en el Palazzo Madama aquella noche, recorrió las calles de los alrededores y recurrió a sus contactos. En cuestión de días, Gangi encontró el BMW verde oscuro. El coche estaba en un taller mecánico. Al inspeccionarlo, se descubrió un detalle. La ventanilla lateral había sido rota desde dentro. El coche pertenecía a una mujer rubia. Poco después, la dirección apartó a Gangi de la investigación, sin dar explicaciones. Los agentes de policía que estaban de guardia aquella noche junto al Palazzo Madama prestaron posteriormente declaraciones contradictorias. Uno de ellos afirmó que había visto a Emanuela con el representante de Avon antes incluso de que empezara la clase de música. Otro dijo que eso ocurrió alrededor de las 7 de la tarde, ya después de que la clase hubiera terminado. Estos dos describían la misma calle, el mismo día, a la misma persona, y no se ponían de acuerdo ni siquiera en cuándo ocurrió exactamente lo que habían visto. Los primeros días tras la desaparición de Emanuela, la policía italiana trabajó sin demasiada prisa. La denuncia por la desaparición de una menor en Roma en el año 1983 no era nada fuera de lo común. La ciudad era grande. Los adolescentes a veces se escapaban de casa y la mayoría regresaba. Los investigadores interrogaron a varios testigos cerca del Palazzo Madama. Tomaron declaración, que enseguida presentaban discrepancias en los detalles, y continuaron con su trabajo al ritmo habitual. La familia no se quedó de brazos cruzados. La madre y el padre recorrían las calles con fajos de folletos. Pietro, el hermano mayor, que entonces tenía 20 y tantos años, recorrió en coche varios barrios, entraba en cafeterías y preguntaba a desconocidos. Los anuncios en los periódicos dieron su primera respuesta. El 25 de junio llamó un joven que se identificó como Pierluigi. Dijo que había visto a una chica con una flauta uno de los días posteriores a la desaparición. El 27 de junio se presentó el dueño de un bar llamado Mario. Él también la había visto. También se parecía. Se comprobaron ambas llamadas. Ambas resultaron ser un callejón sin salida. Mientras tanto, los servicios secretos italianos dieron a la familia Orlandi un consejo práctico: grabar todas las llamadas entrantes.
El equipo se instaló rápidamente y enseguida resultó útil. El 5 de julio, 2 semanas después de la desaparición, recibió una llamada en la casa de los Orlandi, un hombre al que la investigación denominaría posteriormente el estadounidense. La voz hablaba en italiano con acento extranjero. No se identificó. Dijo que sabía dónde estaba Emanuela y que estaba viva. La condición para su liberación era una sola. El Vaticano debía conseguir la puesta en libertad de Mehmet Ali Akçi de la cárcel italiana. En Italia, en el año 1983, ese nombre no necesitaba explicaciones. 2 años antes, el 13 de mayo de 1981, el asesino a sueldo turco Mehmet Ali Aka salió a la plaza de San Pedro y disparó al Papa Juan Pablo II desde una distancia de pocos metros. El Papa sobrevivió. Aka fue detenido en el acto y condenado a cadena perpetua en una prisión italiana. Ahora, una voz desconocida exigía su libertad a cambio de una niña de 15 años. Al poco tiempo, al americano se le sumaron llamadas en nombre de un grupo llamado Turkish. Los mensajes repetían el mismo mensaje: liberad a Akçu y os entregaremos a Emanuela. En las bases de datos policiales italianas no figuraba ningún grupo con ese nombre. La reacción del Vaticano resultó inesperada. En lugar de delegar las negociaciones íntegramente a las autoridades italianas, la Santa Sede estableció una línea telefónica directa con los secuestradores a través de la oficina del secretario de Estado, el cardenal Agostino Casaroli. El secretario de Estado es, en esencia, el jefe del gobierno del Vaticano, la segunda figura más importante después del Papa. Las negociaciones sobre el destino de la niña desaparecida se llevaron a cabo directamente con la máxima dirección administrativa del Estado. El 3 de julio de 1983, menos de 2 semanas después de la desaparición de Emanuela, el Papa Juan Pablo II pronunció su nombre en público. Durante la oración dominical del Ángelus, se dirigió a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro y mencionó a la niña desaparecida, ciudadana del Vaticano e hija de uno de sus colaboradores. Fue un gesto sin precedentes. Los pontífices no suelen leer desde el balcón los nombres de personas desaparecidas. El 17 de julio se encontró una cinta de audio en la sede de la agencia de noticias ANSA en Roma. La habían dejado sin firma y sin nota de acompañamiento. Al reproducir la cinta, se oía la voz de una joven gritando y gimiendo. La grabación se había realizado claramente en circunstancias que la investigación calificó de tortura. La familia Orlandi escuchó la grabación. El hermano Pietro expresó sus dudas. No estaba seguro de que la voz fuera de su hermana. La policía emitió un comunicado oficial. No se ha podido identificar la voz de la cinta y no se ha confirmado que pertenezca a Emanuela. Pero también existía otra versión sobre esta grabación. Antonio Asciore, antiguo agente del Servicio de Inteligencia Política italiano DIGOS, declaró posteriormente que la cinta original era más larga. Según él, en la grabación se oían voces masculinas de fondo, que no aparecían en la versión entregada a la prensa y a la familia. Asciore afirmó que la grabación había sido editada antes de su difusión y que lo que recibió la familia era una versión montada del original. La investigación no logró determinar quién había editado la entrada, si es que realmente se había producido alguna edición. Ese mismo mes, julio, se produjo otro hallazgo. En una papelera situada junto al edificio del Parlamento italiano, se encontraron fotocopias de 2 documentos: el carné de la Escuela de Música de Emanuela y el recibo de pago de su matrícula. Ambos documentos pertenecían a Emanuela. Ambos los había dejado el americano, como prueba de que realmente tenía alguna relación con ella. Los investigadores se fijaron en un detalle. Los originales de esos documentos se conservaban en el archivo del Instituto de Música Sacra. El instituto estaba bajo la jurisdicción del Vaticano. El acceso a sus archivos era restringido. Hacia el otoño de 1983, las llamadas del estadounidense se hicieron más frecuentes.
mencionaba detalles que no podía conocer alguien que no tuviera contacto directo con Emanuela o su entorno. En una de las conversaciones, describió con detalle la ubicación de los lunares de su espalda. Esa información nunca se había publicado. Nadie fuera de la familia, y quizá tampoco el médico, la conocía. En diciembre de 1983, el Papa Juan Pablo II se reunió con la familia Orlandi. Durante el encuentro, les dijo sin rodeos: el caso de Emanuela es un caso de terrorismo internacional. La Santa Sede está haciendo todo lo humanamente posible para que haya un desenlace favorable. El pontífice utilizó la expresión terrorismo internacional. El Vaticano adoptó una postura oficial. Detrás del secuestro se encuentran fuerzas extranjeras vinculadas al atentado contra el propio Papa. La investigación trabajó con esta hipótesis como principal durante varios años. Paralelamente, los fiscales italianos investigaban las pistas que conducían a los servicios secretos búlgaros y, a través de ellos, a los servicios de inteligencia soviéticos. Según una de las hipótesis, fueron precisamente estas estructuras las que estuvieron detrás del atentado de 1981. Años más tarde, tras la desintegración de la Unión Soviética, el antiguo oficial de inteligencia de la RDA, Stasi, Günther Bonsack, prestó declaración ante los investigadores alemanes. Según él, las cartas y las llamadas en nombre del grupo Turkish, en las que se exigía la liberación de Agji a cambio de Emanuela, eran falsas. La operación se denominaba Papst. La organizó la inteligencia de la RDA en cargo del KGB, con un único objetivo: desviar la atención de los servicios secretos occidentales y de los medios de comunicación de la pista búlgara en el atentado contra el Papa. Emanuela Orlandi, según esta versión, no era objeto de un intercambio político, sino un instrumento de desinformación. El Tribunal de Roma acabó por dar la razón a esta valoración. En diciembre de 1997 se archivó la primera investigación oficial. La hipótesis del terrorismo internacional fue calificada de pista falsa, es decir, de desinformación deliberada que la investigación había seguido durante más de 10 años. Para entonces, ya llevaban 14 años sin encontrar a Emanuel, pero mientras la investigación seguía la pista del terrorismo, en un segundo plano se iba acumulando silenciosamente otro material. A finales de los años 80 y a lo largo de los 90, el programa de televisión Chi l'ha visto, el equivalente italiano de los programas sobre personas desaparecidas, volvió a tratar el caso Orlandi en varias ocasiones. Tras uno de los programas, un informante anónimo llamó al estudio. Dijo que sabía quién estaba detrás del secuestro y dio un nombre: Enrico De Pedis, uno de los líderes de la Banda de la Magliana, una banda criminal romana que en los años 80 controlaba gran parte de los negocios ilícitos de la capital. Para entonces, la Banda de la Magliana ya era objeto de varias investigaciones penales de gran envergadura. Su historia era bien conocida por los investigadores. Otro hecho, menos conocido pero documentado, era el siguiente: Enrico De Pedis, asesinado en 1990 durante unos ajustes de cuentas entre bandas criminales, no fue enterrado en el cementerio municipal, sino en la cripta de la Basílica de San Apolinario, el mismo palacio junto al cual se encontraba el Instituto de Música Sacra donde estudiaba Emanuela. Según la información disponible, De Pedis obtuvo el derecho a ser enterrado en esta basílica, propiedad del Vaticano, del cardenal Ugo Poletti, entonces vicario general de Roma, como explicaban en los círculos eclesiásticos, por los servicios prestados. No se explicó oficialmente de qué servicio se trataba exactamente. La relación entre el jefe mafioso, enterrado en la Basílica Vaticana a 100 metros de la Escuela de Música de Emanuela, y su desaparición se limitaba a unas llamadas anónimas. Los investigadores tomaron nota de la información, pero no siguieron activamente esa pista. La primera investigación se cerró sin llegar a profundizar en ella. El caso se ha archivado. Oficialmente se ha clasificado como sin resolver. Pasaron los años. Luego, las décadas. Roma cambiaba. Cambiaban los gobiernos. Cambiaban los pontífices. La familia Orlandi
siguió viviendo en su apartamento del Vaticano. La madre, entre las mismas paredes donde había crecido Emanuela. El hermano Pietro seguía concediendo entrevistas, escribiendo cartas, acudiendo a recepciones con personalidades oficiales. Se convirtió en el rostro del caso, la única persona que impedía que éste desapareciera definitivamente del espacio público. En el año 2008 se reabrió formalmente el caso. Nuevos investigadores, nuevas solicitudes, nuevos interrogatorios a testigos. Esta vez, la atención se centró en la línea relacionada con la banda de la Magliana. Una de las testigos clave fue Sabrina Minardi, la antigua amante de Enrico De Pedis. Afirmó que participó personalmente en el secuestro de Emanuela. Según ella, llevó a la niña a un lugar determinado y se la entregó a un hombre vestido de sacerdote. Nombró al hombre que, según ella, dio la orden, el arzobispo Paul Marcinkus, quien en aquellos años dirigía el Banco del Vaticano, oficialmente denominado Instituto para los Asuntos Religiosos. El testimonio de Minardi sonaba como una acusación directa contra uno de los altos cargos de la Iglesia, pero, al analizarlo más detenidamente, se desmoronaba en los detalles. En diferentes declaraciones, mencionaba distintos lugares donde supuestamente se encontraba Emanuela. Entre las personas a las que señalaba como cómplices, había algunas que habían fallecido antes de 1983, es decir, antes del propio secuestro. La cronología de los hechos en sus versiones no coincidía. Los investigadores constataron que Minardi padecía adicción a las drogas, que sus declaraciones cambiaban de un interrogatorio a otro y que no era posible verificarlas de forma independiente. Sin embargo, fueron precisamente sus declaraciones las que proporcionaron a la investigación una base formal para llevar a cabo lo que un informante anónimo ya había mencionado en los años 90: abrir la cripta de De Pedis, en la Basílica de San Apolinar. En mayo de 2012 se llevó a cabo. Periodistas, cámaras, investigadores, familiares. Todos esperaban los resultados del análisis forense. No se encontró ADN de Emanuela Orlandi en la cripta. El cadáver de De Pedis estaba allí, nada más. Mientras la investigación seguía la pista de la banda de la Magliana, llegó información de naturaleza totalmente diferente, procedente de otra fuente. En el año 2012, el periodista italiano Emiliano Fittipaldi publicó un reportaje basado en documentos sustraídos de los archivos del Vaticano durante el escándalo que pasó a la historia, con el nombre de Batileaks. Entre esos documentos se encontraba un memorándum de 5 páginas. Según su contenido, Emanuela Orlandi, tras su desaparición, fue trasladada a Londres, donde permaneció bajo la tutela de las estructuras vaticanas. En el documento figuraban los gastos detallados de su manutención, educación y asistencia médica, a lo largo de 14 años, desde 1983 hasta 1997. El importe total ascendía a unos 250.000 euros. Al memorándum se adjuntaba una carta firmada por el arzobispo de Canterbury. Si el documento era auténtico, de él se desprendía que el Vaticano no solo sabía dónde se encontraba Emanuela inmediatamente después de su desaparición, sino que también había financiado su vida en el extranjero durante 14 años. Precisamente mientras la familia repartía folletos por Roma y su hermano recorría los despachos oficiales, el Vaticano declaró que el documento era falso. El exarzobispo de Canterbury también desmintió la autenticidad de la carta firmada por él. No se llevó a cabo ningún análisis independiente del documento. El original permaneció en manos del periodista y el Vaticano no permitió la intervención de expertos independientes. Año 2015. La segunda investigación oficial de la Fiscalía italiana, la que se reabrió en 2008 a raíz de las declaraciones de Minardi y de la exhumación de la cripta, quedó archivada. Los investigadores concluyeron que no existían nuevas pruebas verificadas que fueran suficientes para sustentar los cargos. Han pasado 32 años desde la desaparición. La segunda investigación terminó igual que la primera. Sin embargo, hay un detalle de ese periodo que sigue sin tener explicación. En el año 2013, un hombre llamado Marco Accetti acudió a los investigadores.
afirmó que había participado personalmente en el secuestro de Emanuela Orlandi y de otra niña desaparecida ese mismo año, Mireya Gregori. Para corroborar sus palabras, llevó una flauta. Según él, se trataba del instrumento que pertenecía a Emanuela. La familia Orlandi examinó la flauta y, en un primer momento, se inclinó a pensar que era la suya. Pero el profesor de música que daba clases a Emanuela fue categórico. Su alumna tenía un instrumento de otra marca. No se logró encontrar ADN en la flauta. En el año 2024 se llevó a cabo un análisis de voz. Los expertos compararon las grabaciones de la voz de Acchetti con las grabaciones conservadas de las llamadas del americano y de las llamadas de un tal Mario. El resultado arrojó un 86% de coincidencia. Se trata de un porcentaje elevado, pero insuficiente para dictar una sentencia judicial. Los propios investigadores describieron a Acchetti como un mentiroso patológico, cuyas declaraciones contienen detalles verificables mezclados con evidentes inventos. No hubo respuesta sobre cómo distinguir unos de otros. En octubre de 2018, los obreros que realizaban obras de reparación en el edificio de la Nunciatura Apostólica, la representación diplomática del Vaticano en Roma, encontraron huesos humanos en una pared. La noticia se difundió inmediatamente por los medios de comunicación italianos. La familia Orlandi solicitó un análisis de ADN. El Vaticano accedió. El análisis forense reveló que los huesos pertenecen a un hombre. Se determinó que los restos datan aproximadamente de los años 190 a 230 después de Cristo. Unos meses más tarde, a principios de 2019, llegó al Vaticano una carta anónima. La carta iba acompañada de una fotografía, una estatua de mármol de un ángel en el cementerio teutónico, un pequeño cementerio alemán situado dentro de los muros del Vaticano, uno de los pocos lugares del territorio del Estado al que se permite el acceso a personas ajenas. El ángel sostiene un libro con la inscripción Requiescat in pace, que descanse en paz. La firma debajo de la fotografía decía: buscad donde mira el ángel. Los investigadores obtuvieron autorización oficial para exhumar 2 tumbas concretas, las de 2 princesas alemanas del siglo XIX. En julio de 2019, ante una gran afluencia de periodistas y autoridades, se procedió a la exhumación de las tumbas. Los sarcófagos estaban vacíos. En ellos no había ni los restos de las princesas, ni nada más. El Vaticano no supo explicar dónde habían desaparecido los cuerpos, enterrados aún en el siglo XIX. Esta pregunta quedó pendiente junto a otra. ¿Quién escribió la carta anónima? ¿Y cómo sabía esa persona que había que buscar algo allí? Tampoco lo encontraron allí. A lo largo de 42 años, se han barajado varias versiones en torno al caso de Emanuela Orlandi. Cada una de ellas tiene argumentos a su favor. Ninguna cuenta con pruebas que el tribunal pueda considerar suficientes. La primera, y oficialmente reconocida, el terrorismo internacional. El secuestro se llevó a cabo como instrumento político de presión sobre el Vaticano, con el objetivo de liberar de una prisión italiana a Mehmet Ali Aku, el hombre que disparó al Papa. Detrás de la operación, se encontraba un servicio de inteligencia extranjero, que utilizó la desaparición real de la niña para organizar un canal de desinformación destinado a ocultar las huellas búlgaras y soviéticas en el atentado de 1981. Había muchos indicios a favor de esta versión. Los secuestradores conocían detalles inaccesibles para personas ajenas al caso, incluida la ubicación de los lunares en la espalda de Emanuela. Esta información nunca se había hecho pública y, al parecer, solo podía proceder de alguien que conociera personalmente a la niña o que tuviera acceso a su historial médico. El canal directo de negociación con el secretario de Estado del Vaticano era real y estaba documentado. La Santa Sede nunca lo negó. La confesión del exoficial de la Stasi, Günther von Sack, sobre la falsificación de cartas en nombre del grupo Turques, en el marco de la operación Papst, se realizó bajo juramento ante investigadores alemanes.
El propio Mehmet Ali Aeka declaró en repetidas ocasiones a lo largo de los años que sabía dónde se encontraba Emanuela. Ofreció su colaboración a los investigadores italianos, dio nombres concretos y, en todas las ocasiones, sus palabras no se correspondían con los hechos comprobados. En 1997, un tribunal de Roma consideró que esta versión, en lo que respecta a las exigencias reales de liberación de Aki, constituía desinformación deliberada. Sin embargo, esto no aclaró quién estaba detrás del secuestro ni dónde había acabado la niña. El tribunal dejó sin respuesta la cuestión de si la desaparición real de Emanuela se utilizó como tapadera para una operación especial, o si fue la propia operación la que provocó la desaparición. Segunda versión: los grupos de poder y la deuda financiera del Vaticano. Según esta línea, la organización Magliana habría intervenido respecto a Emanuela como medio de presión sobre la Iglesia, tras las pérdidas económicas sufridas por el colapso del Banco Ambrosiano, en 1982. A través de esta entidad, vinculada al Instituto para las Obras de Religión, se gestionaban fondos de procedencia irregular. Con la caída del banco, dichos grupos perdieron gran parte de su capital. El financiero Roberto Calvi, localizado sin vida bajo un puente en Londres, pocos días antes de la desaparición de Emanuela, fue clave en esta trama. La justicia italiana concluyó posteriormente que su fallecimiento fue provocado por terceros. El entierro del jefe de Pedis en la Basílica Vaticana de San Apolinar por los servicios prestados al cardenal Poleto es un hecho documentado y que nadie ha refutado oficialmente. Esto ponía de manifiesto la estrecha y opaca relación entre la Iglesia y el crimen organizado en aquella época. El mafioso condenado Antonio Mancini, antiguo miembro de la banda, declaró ante los investigadores en el año 2008 que el secuestro de Orlandi había sido organizado por la banda. Una grabación de audio de otro delincuente condenado, Marcello Neroni, descubierta más tarde, contenía declaraciones que confirmaban la implicación de la banda en la desaparición y la relación de este suceso con los escándalos sexuales del Vaticano. Hay otro elemento que contradice esta versión. El testimonio de la testigo principal, Sabrina Minardi, se desmoronó al ser contrastado en demasiados detalles como para poder aceptarlo en su totalidad. La cripta vacía de De Pedis no aportó nada. En el expediente del caso, sigue sin haber pruebas directas y verificadas que relacionen a la banda con el destino de Emanuela. Tercera versión: un escándalo interno del Vaticano. Según esta versión, la desaparición estaría relacionada con abusos sexuales dentro de la propia Santa Sede. El exorcista del Vaticano, Gabriele Amort, uno de los clérigos más famosos de su época, declaró públicamente, poco antes de su muerte en el año 2016, que Emanuela había sido secuestrada para participar en orgías organizadas por parte del clero vaticano. Según la información disponible, una de las amigas de Emanuela contó que poco antes de su desaparición, esta se quejó ante ella de haber sido acosada en los jardines del Vaticano por alguien cercano al Papa. Existe una grabación de audio en la que el mafioso condenado Marcello Neroni confirma una versión similar de los hechos. El periodista Tommaso Nelli, que se ocupó del caso durante muchos años, también se pronunció públicamente a favor de esta versión. Esto explicaría por qué el Vaticano se ha negado sistemáticamente a cooperar con la investigación italiana y por qué el expediente, cuya existencia se negó durante 40 años, sigue siendo confidencial. Su contenido es demasiado peligroso para la reputación de la Iglesia como para hacerse público. Lo que contradice esta versión es la ausencia de pruebas documentales. Todas las personas mencionadas han fallecido. Las declaraciones de los testigos vivos no han sido verificadas. La versión se basa en grabaciones de audio de delincuentes condenados y en declaraciones públicas de personas que ellas mismas han admitido que carecen de pruebas directas. Cuarta versión: la pista de Londres. Un documento secreto de los archivos del Vaticano, publicado en el marco de Batiliax, indicaba que Emanuela estaba viva y se encontraba en Londres bajo la tutela del Vaticano desde 1983 hasta 1997. Si el documento es auténtico, la desaparición podría haber sido un traslado voluntario o forzoso organizado por el propio Vaticano. En contra, la Santa Sede
insiste en que el documento es falso. No se ha realizado ningún peritaje independiente. Quinta hipótesis: un asesino en serie. Los investigadores Otello Lupaccini y el periodista Max Parisi desarrollaron la hipótesis de que Emanuela Orlandi y Mireya Gregori, otra adolescente desaparecida en Roma en ese mismo año de 1983, en circunstancias similares, fueron víctimas de una misma persona. A ambas las atrajo la promesa de un dinero fácil. El modus operandi coincidía. No se logró identificar al posible criminal. Sexta versión: la implicación del tío. En el año 2023, los investigadores del Vaticano facilitaron a los medios de comunicación documentos que apuntaban a una posible implicación del tío de Emanuela, Mario Meneguzzi. Según una carta del cardenal, hallada en los archivos, el tío ya se había permitido anteriormente insinuaciones sexuales verbales hacia la hermana mayor de Emanuela, Natalina. Los investigadores supusieron que podría ser él quien le había ofrecido a la niña un trabajo en el Palazzo Madama. La familia Orlandi recibió esta versión con abierta indignación. El día de la desaparición, el tío se encontraba con la familia fuera de la ciudad, en Borgorose, y esto está documentado. Pietro Orlandi acusó al Vaticano de intentar deliberadamente desviar la atención hacia la familia para proteger a los suyos. Ninguna de estas versiones existe en el vacío. Se solapan, se contradicen entre sí y de vez en cuando coinciden inesperadamente en los mismos puntos: el dinero del Vaticano, la mafia, los archivos secretos. Ninguna de ellas está definitivamente cerrada. Ninguna está demostrada. Lo que se sabe con certeza es que la persona que podría explicar cómo el estadounidense, que llamó conocía los lunares de la espalda de la joven de 15 años, no se ha presentado públicamente. Nunca se ha determinado oficialmente qué hizo exactamente De Pedis por el cardenal Poletto. Nadie ha explicado por qué se apartó al agente Gangui de la investigación, pocos días después de que encontrara el coche en cuestión. El Vaticano guarda silencio sobre el paradero de los cuerpos de las princesas de las tumbas del cementerio teutónico. Pietro Orlandi repitió lo mismo durante años. Decía que lo único de lo que estaba seguro era que en el Vaticano conocían la verdad. Su silencio los convierte en cómplices, afirmó en una entrevista, refiriéndose a los sucesivos pontífices, cuando en el año 2013 por fin consiguió una audiencia con el Papa Francisco. Este le escuchó y luego le dijo: Emanuela está en el cielo. Pietro Orlandi contó más tarde que no supo qué responder. Se había repetido esa conversación tantas veces en su cabeza de antemano, que, cuando finalmente tuvo lugar, se quedó sin palabras. Me dije tantas veces, si la hubiera acompañado entonces, quizá esto no habría pasado, afirmó en una entrevista posterior. Durante casi 20 años, desde el cierre de la segunda investigación, en 2015, hasta la nueva oleada de interés a principios de la década de 2020, el caso existió principalmente como un fenómeno cultural. Vivía en los libros. Varios periodistas escribieron investigaciones detalladas, cada una con su propio enfoque y su propia versión. Vivía en los foros y debates italianos, donde a lo largo de 40 años se habían acumulado miles de páginas de versiones, conjeturas y testimonios. Vivía en la familia, la madre en el apartamento del Vaticano, el hermano en las entrevistas, repitiendo las mismas palabras con la misma entonación. Las autoridades italianas se mostraron indiferentes ante el caso. El Vaticano guardó silencio. El caso figuraba como sin resolver, y esa formulación se había convertido en algo habitual, como si tras ella se ocultara una conclusión definitiva, y no simplemente la falta de respuesta. El hermano Pietro no cejaba en su empeño. Seguía acudiendo a reuniones con personalidades oficiales, seguía concediendo entrevistas y seguía solicitando audiencias. Los periodistas italianos escribían de vez en cuando sobre él como sobre un hombre para quien una única fecha, el 22 de junio de 1983, se había convertido en el eje alrededor del cual giraba toda su vida. Nunca lo ocultó. Hablaba de ello abiertamente. En el año 2022 se estrenó la serie documental de Netflix, Vatican Girl,
dirigida por Mark Lewis. 4 episodios, varios millones de visualizaciones en las primeras semanas. Una nueva generación, que no recordaba el año 1983, conoció a Emanuela Orlandi. En el día de su cumpleaños, el 14 de enero, volvieron a celebrarse pequeñas concentraciones en la Plaza de San Pedro. En las redes sociales aparecieron miles de publicaciones con la misma pregunta. El nombre de la niña volvió a aparecer en las noticias de toda Europa. Fue precisamente en ese contexto, a principios del año 2023, cuando ocurrió lo que la familia llevaba 40 años esperando. El Vaticano anunció la apertura de su propia investigación oficial. Por primera vez en la historia, la Santa Sede creó un órgano de investigación con competencias para trabajar en el caso desde dentro. Alessandro Didi fue nombrado fiscal jefe. Al mismo tiempo, el Parlamento italiano votó a favor de la creación de una comisión de investigación especial, bicameral, con amplios poderes. El Senado y la Cámara de Diputados. Las sesiones de la comisión comenzaron en el año 2023 y continuaron de forma activa entre enero y abril de 2026, cuando se llevaron a cabo las sucesivas rondas de interrogatorios a los testigos. A finales de 2024, el fiscal Didi hizo una declaración que ningún otro representante oficial del Vaticano había hecho antes. Dijo: "El expediente al que se refiere Pietro Orlandi existe. Lo hemos encontrado, pero su contenido es confidencial". Durante 41 años, el Vaticano negó la mera existencia de ese expediente. En diciembre de 2025, Laura Casagrande, la misma amiga que vio por última vez a Emanuela con vida en la parada de autobús junto al Palazzo Madama, fue sometida a una investigación oficial. Durante décadas, prestó declaración, y los investigadores calificaron sus testimonios de contradictorios. En algunos interrogatorios recordaba detalles, en otros no. La cronología de sus declaraciones cambiaba. En el año 2025, se le imputaron cargos por ocultación de información y falso testimonio. Casagrande estuvo junto a Emanuela en los últimos momentos conocidos de su vida, en esa misma parada donde, en una calurosa tarde de junio del año 83, un autobús abarrotado separó a las dos amigas. Casagrande se marchó. Emanuela se quedó. Lo que sabía exactamente Casagrande y por qué guardó silencio durante 42 años, si las sospechas de la investigación son ciertas, sigue sin estar claro. Su caso se está tramitando en paralelo con la labor de la comisión parlamentaria. Estos dos procesos discurren simultáneamente, sin cruzarse públicamente, a principios del año 2026. La investigación del Vaticano también sigue en curso. El fiscal Didi no concede entrevistas sobre el fondo del asunto. El expediente es confidencial. No se han hecho declaraciones oficiales sobre cuándo se revelará su contenido. Ni siquiera si finalmente se revelará. La madre de Emanuela sigue viviendo en el Vaticano, en el mismo piso, en el mismo estado que, hace más de 40 años, concedió la ciudadanía a su hija. Pietro Orlandi sigue concediendo entrevistas. Ahora es un anciano, pero su discurso no ha cambiado. El Vaticano lo sabe. El Vaticano guarda silencio. El expediente existe. Su contenido es confidencial. En Roma sigue en pie el Instituto de Música Sacra, junto a la Plaza de Santa Pollinare. Los estudiantes van y vienen. Los autobuses siguen circulando por el Corso Rinascimento. La parada junto al Palazzo Madama sigue siendo la misma de siempre. La acera, el bordillo, el flujo de coches. En verano hace calor aquí. El aire apenas se mueve entre las antiguas fachadas. En este lugar no hay ni placa ni señal. Nada indica que aquí haya ocurrido algo. Una parada cualquiera en el centro de Roma, de las que hay cientos. El 22 de junio de 1983 se vio por última vez aquí a una niña de 15 años con una flauta en las manos. Estaba esperando el autobús. Junto a ella había una chica desconocida, cuya identidad nunca se llegó a determinar. Llegó el autobús. Lo que ocurrió después es un misterio. Han pasado 42 años desde entonces.
Se abrió una investigación. El expediente es confidencial. No encontraron a Emanuel,